Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de meditación, Caminando por Fe. Qué bendición, hermanos, estar nuevamente aquí con ustedes. Ya este día jueves, hermanos, casi terminando esta semana. Y bueno, hermanos, vamos a seguir viendo este tema que hemos iniciado, el sentir de Cristo camino a la cruz, hermanos. Y la cita que hemos usado durante todas estas semanas, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y estábamos hablando, hermanos, qué importante es que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, podamos compartir, meditar y aún mismo practicar nuestras vidas ese sentir de Cristo camino a la cruz. Que en estos tiempos donde la gente posiblemente se le olvide cuál es la fecha más importante, ¿verdad?, en el año, más que pensar en vacaciones o pensar en un momento de diversión, meditar, hermanos, es un tiempo de reflexión en donde como cristianos podemos decir: mi Cristo fue a la cruz por mi pecado, y eso a mí me dio salvación, y poder nosotros seguir, hermanos, en este camino en el cual el Señor nos ha puesto. Y bueno, hermanos, hemos hablado primeramente el lunes sobre el sentir de Cristo camino a la cruz en cuestión de su compasión, cuestión de cómo Jesús en todo su ministerio, hermanos, Él no solamente fue un líder, ¿verdad?, de que juntaba masas, sino que también se preocupaba por ellas. También el sentir de Cristo camino en la cruz de misericordia. En todo momento, hermanos, Él mostraba esa misericordia, aunque la gente no lo merecía, aunque la gente tal vez tenía un trasfondo oscuro, difícil, complicado, Jesús mostró misericordia. El día de ayer hablábamos sobre el sentir de Cristo camino en la cruz de obediencia, como Cristo es recordado en la palabra de Dios como obediente hasta la muerte. Y también, hermanos, ¿qué falta nos hace a nosotros? Ser más obedientes, seguir ese camino de obediencia, que la obediencia es lo que da verdadero resultado en nuestra vida como cristianos, hermanos. No es posible ser desobedientes y que nos vaya bien, hermanos. No, todo depende, hermanos, de cómo estemos en nuestra obediencia al Señor. Y hoy jueves, hermanos, vamos a hablar de ese sentir de Cristo camino a la cruz, que es el sentir de despojo. Y por despojo, hermanos, quiero referirme a ese sentimiento de soltar, de dejar, de desprenderse, ¿verdad?, de renunciar a ello, hermano. Ese sentimiento fue el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Este sentir que tuvo Cristo de despojo. Y hermanos, si Él siendo Dios ahí en el cielo, ¿verdad?, estando en la gloria, dice que no estimó esa posición, Él no se aferró, Él estuvo dispuesto a abandonar todo eso, la gloria, el cielo, la adoración, todo lo que Él tenía por venir a este mundo, hermanos, y venir de una forma tal vez no tan en cuestión de que la gente pudiera decir: mira, ahí viene Jesús. No, acuérdense que nació en un pesebre, hermanos, en un establo con animales, ¿verdad? Como Él creció, hijo de un carpintero, pero todo eso, hermanos, no le importó por tal de cumplir, como ya vimos ayer, cumplir su propósito de obediencia. Pero Cristo nos da este ejemplo, hermanos, de poder despojarnos de cosas, ¿verdad?, en nuestra vida. También ahí, hermanos, en Marcos capítulo 12, versículo 44, vemos que a Jesús le agrada cuando alguien más está dispuesto a despojarse. Marcos 12, versículo, desde el 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, hermanos. Vemos este ejemplo que muchas veces ya hemos leído en la palabra de Dios, pero vemos cómo Jesús vio con agrado a esa mujer. Los demás echaban de lo que les sobraba, queriendo impresionar al maestro enfrente, pero una mujer, hermanos, que posiblemente, bueno, no posiblemente, la Biblia nos dice que fuera todo su sustento, era todo lo que tenía. Y lo dio, se despojó a sí mismo, y Jesús lo ve con agrado. Y hermanos, hoy en día tal vez no le voy a decir que usted tiene que ir a la iglesia y dar todo,
Pero muchas veces, hermanos, estamos muy atados, estamos muy ligados. Nos cuesta trabajo soltar, sobre todo hablando de cosas de este mundo. Nos estamos enredando, hermanos, más y más en las cosas de este mundo, trabajando más por lo material, trabajando más por lo que se va a quedar aquí en la tierra, hermanos, y no enfocándonos verdaderamente a lo espiritual. Hermanos, si Cristo estuvo dispuesto a dejar todo eso por venir a este mundo, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a dejar cosas? Hermano, usted y yo, ¿cuánto tiempo tenemos batallando con cosas que ya sabemos que debemos dejar, pero no tenemos este sentir de despojo? Se nos ha predicado, se nos ha enseñado a abandonar tal vez un pecado, una práctica, una mala costumbre, a cambiar nuestra forma de ser, a madurar, dar el siguiente paso en nuestra fe, pero es más confortable estar en casa, es más confortable, ¿verdad?, ver el servicio por internet, es más cómodo, ¿verdad?, estar en nuestra cama un sábado temprano que salir a ganar almas, es más cómodo tal vez solamente venir los domingos a la iglesia y no crecer en mi vida espiritual. Bueno, hermanos, ¿qué falta nos hace en estos días? Gente que esté dispuesta a despojarse. Los cristianos deberíamos ser ejemplo de despojo. Si hay una necesidad, hermano, en su iglesia, que seamos los primeros en decir, yo voy a ver por esa necesidad. ¿Qué puedo hacer yo para cubrir esa necesidad? Yo quiero cooperar. Yo entiendo que todo lo que Dios me ha dado, a Él le pertenece, hermanos. Y ese es el pensamiento correcto que debemos de tener. Oh, hermano, si usted piensa que todo lo que tiene es suyo, déjame decirle, no lo es. La Biblia habla de un hombre que tenía grandes riquezas y que esa noche iban a pedir de su alma. Y Dios mismo le dice, hombre, ¿y de quién será todo lo que has, de todo lo que tú tienes? ¿A quién va a pasar? ¿De quién será? Y hermanos, a veces nosotros no estamos dispuestos a abandonar, a dejar, a despojarnos de lo nuestro, hermanos. Y creo que el ejemplo que Cristo nos dio, y queda marcado aquí en su palabra, Él dispuesto a dejar todo por nosotros. Recuerdo un himno que dice, mi vida di por ti y mi sangre derramé. Por ti inmolado fui y por gracia te salvé. Por ti inmolado fui que has dado tú por mí. Y muchas veces, hermanos, esa respuesta, esa pregunta, ¿verdad? Muchas veces lo cantamos, pero ¿tiene usted una respuesta? ¿Sabe qué es decirle usted a su Señor? ¿Sabe cómo contestar? ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a dejar? Yo les animo, hermanos, en esta mañana, podamos meditar y tener este mismo sentir de Cristo, de despojo, hermanos. Si Él siendo Rey, Él siendo Dios, estuvo dispuesto a dejarlo todo, ¿quiénes somos usted y yo, hermanos? Dice la Biblia que somos poco menor que los ángeles. Hermanos, despréndanse de este mundo, despréndanse del pecado, despréndanse de las cosas que no nos hacen bien y sigamos este camino de fe y tener ese sentir de Cristo camino a la cruz, hermanos. Si este video es de bendición, compártelo a alguien más. Y si es así, hermanos, nos vemos el día de mañana ya para terminar esta semana y que Dios les bendiga.